La confianza es algo importante y especialmente del cristiano. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, comenzamos a ver cosas maravillosas de las cuales nos enseñaron a confiar en el Señor. Ahora que decía el hermano Amado, 36 años, yo llevo un poquito más de 43 años convertido al Señor. Y son muchas las maravillas que he podido ver durante mi caminar con el Señor. Y cada día eso me hace confiar más en el Señor. Amén. Es la razón por la cual quiero en esta mañana que todos los hermanos entendamos que el Señor quiere que esa confianza que aprendimos del principio sea hasta el final. Que no vaya a menguar, sino antes, por el contrario, cada día nos vayamos acercando más para tener más confianza en el Señor. Los discípulos a menudo, ellos veían con sorpresa lo que el Señor hacía. Cuando reprendió el viento, la mar, ellos dijeron: ¿y quién es este que también aún los vientos y la mar le obedecen? O sea que el Señor es sorprendente. A cada momento vemos cosas maravillosas de las cuales nosotros tenemos que quedarnos atónitos y solamente podemos decir: gracias, Señor. Amén. Porque cuando vemos la gloria de Dios es una gran maravilla, de lo cual cada día nosotros estamos agradecidos. Hay un versículo anterior al leído, el verso 12, que hay una advertencia que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto nos indica la permanencia en el Señor. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿de qué manera? ¿Cuál es la forma en que nosotros tenemos que estar en esa perseverancia? Y es precisamente en la confianza del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Podemos de pronto estar engañados, porque ahí es donde viene la falla de muchas personas que no entienden el Evangelio y que se bautizan simplemente por una emoción. A veces nosotros estamos acostumbrados en una forma literal, como algo que ya hemos sido enseñados, algo elemental, que cuando una persona se bautiza, nosotros decimos: nació de nuevo. Pero eso es algo elemental que nosotros hemos aprendido. Pero, hermanos, en el transcurrir de la experiencia que aprendemos en el Señor, hay personas que se bautizan y no nacen de nuevo. Como también hay personas que antes de bautizarse ya han nacido de nuevo. Porque el nacimiento es por la palabra. Bendito el nombre del Señor. Por la palabra que vive y permanece para siempre. Cuando la palabra hace el efecto en la persona, entonces tiene ese cambio total que hace la palabra del Señor. Hay tres maneras de estar engañados de una falsa confianza. La primera que quiero decir es cuando nosotros confiamos en nosotros mismos. Tal vez dice la persona: yo me tengo confianza. Y he visto que muchos que se apoyan en ello y dicen que se tienen confianza, dice la Biblia: el que piense estar firme, mire que no caiga. Muchos hermanos han señalado a otros porque han sido débiles, porque han caído en el pecado, y los señalan y los condenan. Pero también me he dado cuenta que esos mismos que señalan también han caído en el pecado. Por eso es que nosotros tenemos que confiar
la dependencia que debemos tener de parte del Señor. Deuteronomio capítulo 29, el verso 19, capítulo 29, verso 19, dice la palabra del Señor. 29, 19. Estaba Moisés advirtiendo al pueblo de Israel, diciéndoles estas palabras: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Esto está hablando de una persona creyente, una persona que está siguiendo con el pueblo de Israel al mismo Dios. Y entonces viene la advertencia en este versículo encontramos esas palabras, que hay personas que se convierten al Señor, se bautizan, y después que quieren amar el pecado de nuevo, vivir una vida desordenada, comienzan entonces la discusión: es que Dios también está conmigo. Y cuando escuchan un mensaje de reprensión de parte de Dios, dicen: eso no es para mí, porque yo estoy bien con Dios. Y a veces llegan a un cinismo que, cometiendo el pecado, dicen que Dios nos está ayudando. Eso es una falsa confianza, porque a la hora cuando realmente vamos a necesitar la ayuda del Señor, no la vamos a tener, porque Él no va a estar por allí cuando nosotros vivimos desordenadamente. En el capítulo 20 del primer libro de los Reyes, capítulo 20, el verso 11 dice: Él le habla al rey de Siria, que venía a atacar al pueblo de Israel, y con esta amenaza le dice el rey: y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses, verso 10, y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Fue una amenaza. Y mire lo que responde el rey de Israel. El rey de Israel respondió y dijo: decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. O sea, que no se confíe en su ejército, en su agente, porque el problema no es tener las armas, sino saberlas manejar. Y el pueblo estaba enseñado en eso, y también sabía el rey que tenía la ayuda del Señor. También Proverbios 3, hay una enseñanza muy hermosa para que no nos apoyemos en nosotros mismos, porque ese es el problema. Y nosotros, hermanos, los que llevamos muchos años en el Señor, a veces podemos confiarnos por los años que hemos vivido en el Señor. No, ya yo he vivido mucho tiempo en el Señor, hermano. Yo quiero decirle, hoy siento más temor de Dios que antes, porque necesito más a Dios hoy más que ayer. Gloria al Señor. Dice en este capítulo 3 de Proverbios, el verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuello y refrigerio a tus huesos. Confiar en el Señor es estar seguro. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 26 del libro de Proverbios, el verso 12, dice de la siguiente manera. Capítulo 26, el verso 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión?
más esperanza hay del necio que de él. Gloria al Señor. Por muy sabio que sea la persona, y dice que confía en sí, en sus actitudes, es una persona, hermanos, que no es sabia. Dice, hay más esperanza en el necio. Usted sabe, el necio es aquella persona terca, que sabe que aquello es verdad y dice que no es verdad. Por decir algo, cierto que este líquido que ustedes están viendo es transparente, ¿verdad? Y yo les digo, este líquido es amarillo. Y todos ustedes, con todos los argumentos que tengan, no me van a quitarme a mí esa palabra de yo decir que este líquido es amarillo. ¿Por qué? Porque es una necedad la mía. Yo sé que no es amarillo, pero yo les discuto que sea amarillo. Y al último ustedes se cansan, pues dejémoslo con su líquido amarillo ahí o lo que él piense. Pero hermano, es una terquedad. Por eso es que yo no creo en ateos. Algunos dicen que hay ateos. No, la Biblia llama es necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque sabe que sí lo hay. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. También, hermanos, en la carta a los Romanos, el capítulo 12, el verso 16, dice en este versículo, con respecto de confiar en sí mismo, dice el verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no sea sabio en vuestra propia opinión. Bendito el Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, verso 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Me hace recordar, hermano, en este momento, un hermano que alguien con un arma lo estaba amenazando y le dice: te voy a matar. Y él le dijo: no tengo miedo, pero me da pesar por ti. ¿Y por qué? Si yo tengo el arma. No importa que tengas el arma, porque si tú me matas yo me voy con el Señor, pero tú te vas a perder. O sea, la muerte para el cristiano, para el que confía en Dios, no es un atropello, no es algo que lo va a detener, porque miren las palabras del patriarca Job: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y su carne se estaba despegando de su cuerpo, porque con esa sarna se había podrido la carne del cuerpo de Job. Y él, aunque ya era realmente una miseria para los demás, en medio de esa situación, él levanta su voz y dice: yo sé que mi Redentor vive. Y un día él me va a levantar. Yo mismo he de verlo con mis ojos y no otro. Y hay otra palabra más fuerte que dijo el patriarca: aunque él me matare, en él esperaré. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. La segunda parte es confiar en los recursos. Bendito el Señor. Hay personas que confían en lo que tienen y se dan a matar por lo que tienen. Se afanan por las cosas que tienen. Pero esto también se convierte en necedad. Por ejemplo, confiar en los recursos, auxilios externos. Dice el Salmo 20, bendito el Señor. El verso 7 del Salmo 20 es un salmo muy bonito y tiene una explicación maravillosa, pero hay algo que nosotros podemos entender claramente con respecto a la confianza en Dios. Dice
Dice el salmista: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Cuánto dan gloria a Dios? También en el Salmo 33, el verso 17. Qué bueno que los hermanos estén al lado de los amigos, compartiéndole también, porque aquí no predicamos bagatelas y fábulas, aquí hablamos la palabra. Que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia predica y enseña lo que la Biblia dice. Aleluya, aleluya. Amén. Capítulo 33, el verso 17 dice: vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Bueno, el salmista habla mucho de caballo y de carros porque anteriormente era la manera como batallaban los ejércitos, con carros alados por caballos, y de esta manera el salmista siempre hace mención y dice: vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Bendito el Señor. También el Salmo 44, verso 6. Salmo 44, el verso 6 dice: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Gloria al Señor. David era un hombre guerrero, pero él no se confiaba en las armas. Él sabía que la defensa estaba en el Dios eterno. Hay veces que hay personas que con una cantidad de armas los matan y no pueden defenderse. El padre de un pastor era una persona de esas personas tercas que no aceptaban el evangelio. Y me contaba el pastor que en la casa él tenía una cantidad de armas, escopetas, carabinas, machetes, de todo tenía en la casa. Y un día, como sabían que él tenía eso, lo sitiaron y lo iban a matar. ¿Y sabe qué hizo? Se metió debajo de la cama y con todas las armas allí. Hermanos, hay momentos que los recursos no nos sirven para nada. ¿Usted cree lo triste que una persona con dinero le dice al especialista: llévese su enfermo para la casa porque ya científicamente ya no hay nada que hacer? ¿Para qué sirve el dinero? Pero también hemos tenido la experiencia que los hermanos que han confiado en el Señor, Amén, amén, cuando ya son desahuciados de los médicos, entonces saben que el único que hace lo imposible se llama Jesucristo. Aleluya al Señor. Y somos testigos, ¿verdad?, de las cosas maravillosas que hace el Señor. Salmo 49. El Salmo 49, el verso 6 dice también el salmista: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la salvación no se compra con dinero. Gloria al Señor. La salvación la compró Cristo en el Calvario, derramando su vida. Por eso hay que entregar nuestras vidas al Señor, porque Él la entregó por nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Proverbios 11, el verso 28. Proverbios capítulo 11, el verso 28. Dice el proverbista de la siguiente manera. Gloria a Dios. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. Gloria a Dios. Las ramas están pegadas del árbol, ¿no? El tronco del árbol es Cristo y las ramas somos nosotros. Por eso no podemos confiar en las riquezas. El dinero
nos puede servir para muchas cosas, aunque no todas. El dinero es un factor necesario. El dinero no es malo. Algunos dicen que el dinero es del diablo, es una mentira. El diablo es un pobre diablo que no tiene nada. Dios dice: mía es la plata, mío es el oro. Dios es el dueño de todas las cosas. Pero hay una sentencia de parte de Dios que dice: al hombre a quien Dios le da riqueza, no le da facultad para que la disfrute. Qué tristeza, ¿no? ¿Cuántas personas amontonando riqueza se ganan una úlcera? Porque en vez de comerse una comida a tiempo, más bien están pendientes de los negocios. Y a la final vienen a disfrutar ese dinero los que no lo trabajaron. Gloria al Señor. Los padres a veces se matan para dejarle algo a los hijos, y resulta que cuando el papá muere, entran ellos en controversia, en pleitos, y los abogados son los que se quedan con la herencia de algunos hijos. Otros, el cantinero. Y muchas cosas se desvían. Y tanto que se mató el papá y la mamá para dejarle algo a sus hijos. Qué tristeza, ¿no? Viendo esta situación, también, hermanos, podemos mirar que aún los mismos discípulos, a veces no ponían la confianza en el Señor. Así hay muchos hermanos en la iglesia que no confían del todo en el Señor. Hay momentos que flaquea la fe. Y por eso dice la palabra del Señor en el capítulo 26 de San Mateo. Gloria al Señor. Capítulo 26 de San Mateo. Porque es que para confiar en el Señor hay que seguirle a Él y estar atento a todo lo que el Señor hace a través de su poder. Dice el capítulo 26, el verso 3. Entonces, 35, hermano, 26, 35. Dice: Pedro dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y resulta que cuando apresaron al Señor, se volaron todos. De pronto Pedro, confiado en lo que él había dicho, lo seguía de lejitos, como para decirle: le voy a demostrar al Señor que yo lo voy a seguir, y si me toca morir por Él, lo hago. Mucho cuidado con esas confianzas, porque esa es una falsa confianza. Cuando de pronto una mujer lo descubre y le dice: tú como que eres de ellos, porque hablas igual que ellos. Y el hombre dijo: no, yo no conozco a tal hombre. Y en una de las negativas de Pedro maldijo. Y cuando lo hizo 3 veces, cantó el gallo. Yo pienso, hermanos, que la mirada de Cristo se cruzó con la de Pedro, como queriéndole decir: ¿te acuerdas que te dije que no podías confiarte? Hay veces, hermanos, que ¿cuántos hermanos en las aguas del bautismo prometen ser fiel a Dios? Y la gran mayoría, ¿dónde están? Pero gracias a Dios por los que estamos, ¿verdad? Yo creo que aquí estamos, hermanos, para recordarles que hay que confiar en Él, porque mi Cristo es fiel. Bendito el nombre del Señor. También la tercera parte es confiar en el hombre. Recuerden que en la Biblia encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, el verso 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, la vida cristiana, si nosotros no nos fundamentamos en Cristo y confiamos en nosotros mismos y confiamos en nuestros recursos externos y confiamos en el hombre, hermano, al fin y al cabo fracasamos. Porque las personas que uno tiene como ejemplo algún día nos fallan. Y yo que confiaba, y yo que creía, y yo que pensaba. Pero vea, ¿cuántos hijos no le dicen al papá esto? ¿Cuántos hijos no le dicen a la mamá? Hoy, tristemente, la respuesta de muchas parejas, el divorcio. ¿Cómo quedan los hijos? Desamparados. Es una situación compleja que no se puede entender. Por ejemplo, confiar en nosotros mismos, hermanos, es como edificar heno. Confiar en los recursos es como confiar en hojarasca. Y confiar en el hombre es como confiar en la madera. Aunque la madera es un poquito más fuerte que la hojarasca y el heno, sin embargo, es vulnerable por el fuego. Porque no resiste el fuego la madera. Es triste, hermanos, decir una persona: yo me aparté del evangelio porque el pastor fulano de tal se apartó, cometió esto. Qué triste, ¿verdad? Yo no lo digo, hermanos, con altivez. Antes lo recuerdo con tristeza en mi corazón, porque esa persona que Dios utilizó para darnos el mensaje, para nosotros es algo especial, esa persona, ¿verdad? El evangelio llegó a mi familia en un tiempo de crisis. Mi abuelito tuvo dos familias. Con la primera esposa que murió, allí estaba mi mamá. Y cuando mi abuelita murió, o sea, el papito de mi mamá le dio una herencia a ellos. Luego, mi abuelo se volvió a casar. Primero tuvo 3 hijos, después 4 hijos. Esa herencia que recibieron los primeros hijos, cuando los últimos crecieron, quisieron también ser participantes de esa herencia. Y se formó un pleito terrible. Habían amenazas de muerte. Había una situación, hermanos, que era compleja la situación. Siendo yo un niño todavía, tenía odio en mi corazón y quería vengarme. Pero en ese tiempo llegó el mensaje del Señor. Dios utilizó un hombre, hermanos, y el evangelio trajo paz. Se convirtieron de ambas familias hasta que hubo la unión de nuevo. Gloria al Señor. Pero ese mismo hombre que nos llevó el mensaje y fue un milagro de Dios, yo mismo lo vi más adelante que dejó la esposa y se fue con otra mujer. Y es más, el pastor que me bautizó también lo vi fuera del evangelio. Y yo analizo, hermano, esto. Cuando yo me convertí al Señor, yo lo hice de una manera consciente, a pesar que era un adolescente. Yo decía de un evangélico: yo no me dejo convencer, y compré la Biblia. De pronto no es que sea muy viejo, pero quiero decirle que la Biblia me costó 5 pesos. Gloria a Dios. Están analizando la edad, ¿cierto? 5 pesitos me costó la Biblia. Y resulta, hermanos, ¿cómo entendí yo la Biblia? Yo le pedí al Señor que me mostrara. Y en la escuela me decía la profesora:
en los momentos de que ella nos daba la clase de religión, nos decía la profesora, a esos evangélicos, no nos decían evangélicos sino protestantes, a esos protestantes no les presten atención, y cuando están en sus reuniones tírenles piedra, que eso no es pecado. Yo pensaba, siendo un niño, yo pensaba, pero ¿por qué? Y el problema fue que mi familia fue la que empezó también a escuchar el evangelio. Yo dije, pero yo no tengo por qué tirarles piedra. Y luego entonces analizo por qué una educadora que nos está enseñando el bien, por qué nos incita a hacer el mal. Y eso me hizo, hermanos, a prestarle atención. Yo no sé si los hermanos ancianos recuerdan que en las escuelas nos daban la enseñanza de religión, era un librito que llamaba La Historia Sagrada. Tenía una cantidad de historias allí, la historia de los patriarcas, y ese librito, hermano, me ayudó a entender la Biblia. Empecé a comparar las historias con la Biblia, y ya en la Biblia encontré las cosas más amplias. Y de pronto Dios utilizó un primo para que me hablara, y él hablaba que en los cultos Dios se derramaba con poder, el Espíritu Santo hacía que los hermanos hablaran en otras lenguas. Y de pronto yo le presentaba a mi primo alguna apatía por lo que me decía, como no muy interesado, pero eso me quedaba. ¿Pero por qué? ¿Y eso qué será? ¿Qué será lo que reciben allá? Y esa inquietud me hizo ir a los cultos. Y fue tanto, hermano, la inquietud que yo llevaba, que en el segundo culto que fui, recibí el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque, hermano, es que lo de Dios no es algo extraño para la parte espiritual, es extraño para nosotros los humanos. Pero cuando Dios comienza a orar, ya no es extrañeza para nosotros. Amén. Ni tampoco es extraño cuando el demonio se manifiesta, porque el demonio no puede resistir el poder de Dios. Y sabemos que hay autoridad para que los demonios tengan que salir. La iglesia del Señor no es una iglesia que va detrás de las señales. Esa es la diferencia que tiene la iglesia del Señor. Todas las sectas religiosas van detrás de las señales. Y por eso es que hacen campañas de sanidad, por eso es que anuncian por la radio, anuncian por todos los medios que hay una campaña de sanidad. Y la gente va, claro, buscando la sanidad, se van buscando alivio para su mal, para su enfermedad. Aparece una figura en una piedra, entonces la gente hace romería, que me sanó, que esto, y la gente va detrás de las señales. Pero la iglesia del Señor no va detrás de las señales. Lo que dice la Biblia es, y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente y no les dañarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y eso lo hemos visto. Gloria al Señor. Lo hemos visto, lo hemos sentido, porque yo he sido sano en el nombre de Jesucristo. La gran mayoría de hermanos aquí conocen al hermano Mario Cadavid. Había un jovencito que le gustaba mucho el evangelio, pero la abuelita de este joven era bruja. Y ellos, los abuelitos, insultaban al nieto para que no volvieran donde esos evangélicos. Y un día el diablo le puso a esta mujer, le dice al nieto, ¿por qué no invitas a ese pastor para que venga a hablarnos? Y claro, el muchacho se alegró mucho. Tanto que habían rechazado y ahora quieren que el pastor venga a hablarles. Y se fue el muchacho y le dijo al hermano Mario que viniera a hablarle a los papitos del evangelio. Y en efecto el hermano vino, pero usted sabe, inocente de las cosas. Era porque le iba a preparar un chocolate con veneno. Y le preparó el chocolate. Y ella, inquieta porque quería atenderlo,
Y llegó el hermano Mario con ese cariño, con ese amor, lo saludó y empieza a hablarles del amor de Cristo, pero no sabía la trama que había contra él. Pero como uno tiene la costumbre que cuando va a tomar algo dice en el nombre de Jesucristo. Es que cuando se invoca ese nombre, hermanos, no hay nada que pueda suceder. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Y usted sabe que el chocolate a veces uno toma y no se lo toma todo, siempre queda algo en el vaso, en la taza. Van a tomar chocolate y quedó el asiento allí. Y les habló 2 horas el Evangelio. Ellos, aunque no creían, le escucharon, porque estaban esperando el efecto. Duró 2 horas, el hermano se despide y se fue y nada sucedió. Y esta señora toma lo que queda en la taza y lo echa en el plato de un perrito que tenía. Y lógicamente el perrito se lamió eso y murió el perro. Esa señora dijo, no, esta gente tiene algo diferente. Gloria a Dios. Yo le estoy hablando, hermanos, porque estamos en el día para recordarles que hay que confiar en el único que vive y permanece para siempre, Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. No podemos confiar en el hombre, porque el hombre puede fallar. Nosotros confiamos en el hombre, pero poniendo la confianza en el Señor. Amén. Porque solamente Dios es el único que puede ayudarnos en los momentos de dificultad. Gloria al Señor. El Salmo 62, verso 9. Y Jeremías 17, el verso 5. Hay otras citas, pero quiero, hermanos, mostrarle algunos ejemplos por la Biblia. Los que confiaron en sus proyectos como los que edificaron la torre de Babel. Génesis 11, el verso 4. También el rey Senaquerib, segundo libro de Reyes, capítulo 19, el verso 23. El rey Asa también dejó de confiar en Dios y confió en los recursos. En el capítulo 2 del segundo libro de Crónicas, capítulo 16, el verso 7 al 9. El rey Ezequías también confió en sí mismo. Jonás también confió en sí mismo. El mismo apóstol Pedro confió en sus fuerzas. Los discípulos se unieron a Pedro para confiar en sí mismo. Por eso hay una voz en este día, y es la voz de Dios que nos recuerda: es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Salmo 118, el verso 8. Y en el Salmo 18, verso 2, también dice el salmista, me llama la atención porque allí también inspiró a un hermano para que sacara un coro de este Salmo 18, el verso 2, que dice de la siguiente manera: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué bueno es confiar en el Señor.
Es algo, hermano, que me llama la atención. Todos los milagros que uno puede ver, puede experimentar en la vida. Yo recuerdo que a un familiar lo mordió una serpiente. Inmediatamente la mamá buscó a alguien que conocía algunas plantas para evitar el veneno de la serpiente. Y resulta que vino ese alguien. Y para la costa hay muchos pueblos que hay una pelea entre los brujos. Vino otro señor que ejercía mayor la hechicería y se metió en el problema, interrumpió todo lo que el primero estaba haciendo, hermano, y se le subió el veneno a mi familiar y estaba totalmente parejo, hinchado por el veneno. Ya estaba a última hora. Cuando otro familiar le dice a la mamá: has cometido un error. Tú sabes que tu hijo es convertido. ¿Por qué buscaste a esos tales curanderos? ¿Por qué no dejaste que él fuera al culto para orar por él? Entonces ella llorando dijo: entonces no pueden hacer nada por él. Y yo, bueno, para Dios no hay nada imposible. Y oraron por él, hermanos. Y a la hora empezó a deshincharse. Gloria al Señor. Yo estoy hablando cosas que yo he visto. ¿Qué tal que dejar hablar a los hermanos? Porque todos tienen algo que contar. Para que revivamos esa fe en este día. Para que no tengamos una falsa confianza, sino que confiemos en el Señor. Hay un hermano que hoy es pastor. Él era diácono en esa iglesia donde el Señor me permitió servir. Era un hermano muy sujeto, muy obediente. Era un hombre trabajador. Y no trabajaba, hermano, en cosas sencillas, sino en el campo, con asadón, con machete, bueno, una cantidad de cosas. Y él soltaba esa herramienta a las 3 de la tarde y le tocaba caminar 2 horas, 3 horas para ir a celebrar un culto y regresar y estar preparado para trabajar al otro día. Una vez tuve yo un compromiso y no pude estar en una vigilia que iba a haber en una vereda. Entonces hablé con él y le dije: hermano, atienda a los hermanos allá en la vigilia, y él se fue. Y a las 5 de la tarde llegó a la iglesia la esposa de él con una hija ya señorita. Y cuando tocaron la puerta, cuando abrí la puerta veo a la hermana y de pronto veo a la muchacha con esa pierna bien hinchada. Y yo le dije: hermana, ¿qué sucedió? Dice: hermano, la mordió una serpiente. Y claro, uno como humano no se asusta, porque la mordedura de una serpiente, eso no es para jugar con esa situación. Hay que hacer algo. Yo le dije: hermana, vamos al hospital, me voy a organizar para que vayamos al hospital. Me dijo: no, hermano, no. Yo: ¿cómo así, hermano? Yo: no, yo la he traído para que usted ore por ella. Uy, hermano, qué golpe recibí yo en ese momento. Y entré yo en una situación como creyendo y no creyendo. Después entré, hermana, y oré por ella, pero no muy convencido. No porque no confiaba en el Señor, sino que en el momento yo no sentía la seguridad. Cuando ella llegó a las 5 de la tarde, a las 5:30 me estaba organizando para ir a una vereda, que era el compromiso que tenía. Entonces yo le dije a la hermana, como a la media hora de haber orado: ¿cómo está la joven? Y la hermana: está bien, gracias a Dios. Ya Dios hizo la obra. Y yo siempre miré de reojo y le vi la pierna igual. Miren lo que es el ser humano, ¿cierto? Y yo sé que el diablo en esta mañana
le está poniendo algo a usted en su mente, pero no lo crea, porque aquí hay poder de Dios para reprender toda artimaña del diablo. Gloria a Dios. Sin embargo, me fui. Ustedes no saben cómo me sentí yo allá en esa vereda. Cuando volví por ahí de 8 a 9 de la noche, lo primero que hice, no hablé con mi esposa, sino que fui y hablé con la mamá de la muchacha y le dije: hermana, ¿cómo está su hija? Hermana, está sana. Una vez que usted se fue, se le abrió la herida de nuevo y comenzó a botar una sangre negra, y mire, ya está sana. Bueno, yo tuve que pedirle perdón al Señor. ¿Cuántos nosotros hemos cometido ese error? Porque, hermano, cuando tenemos dudas, cometemos pecados. A Dios no le agrada que tengamos dudas. Gloria al Señor. Dice la Biblia que todo lo que pidas creyendo en oración, lo recibirás. Porque Dios no es como San Expedito, que fue el devoto de San Expedito y todos los días le hacía una oración, y la situación más grave cada día. Y un día dice: bueno, ¿y este por qué es que no me escucha? Y se arrimó cerquitica y le vio que por aquí tenía un orificio que le salía al otro lado. Y dijo: claro, por eso es que no me oye, porque lo que entra por aquí sale por allá y no le presta atención. Dios no es San Expedito, hermano. Dios tiene sus oídos puestos en este lugar. Y además de tener sus oídos puestos, eso que usted siente que se pasea en este lugar es la presencia de ese Dios sublime que se mueve en este lugar. Bendito el nombre de Jesús. Qué bueno que confiamos en el Señor. Dice el Salmo 118, el versículo que le dije, el verso 8: es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Dios que confiar en los recursos. Es mejor confiar en Dios que confiar en nosotros mismos. ¿Cuántos han fallado? ¿Cuántos nos han desilusionado? ¿Cuántos nos han engañado? Yo creía, yo pensaba, ¿cuántos padres de familia, hermanos, que no tienen muchos recursos, pero ellos hacen el esfuerzo para darle estudio a sus hijos? Porque como la cultura de nosotros es esperar que yo le doy estudio a mis hijos para que ellos entonces, cuando yo sea viejito, ellos velen por mí. ¿Y cuántos padres no han sido defraudados? Que ya después que sus hijos son profesionales, les da vergüenza presentárselo a sus amigos porque el papá y la mamá no saben saludar y hablan todo lo contrario, y entonces les da vergüenza porque confiaron en los hijos. Yo quiero en esta mañana que por encima de los hijos, que por encima de los recursos, que por encima del hombre, podamos ver a ese Dios que se entiende en todo el orbe, en todo el universo. Aleluya. No lo podemos comparar a Él con algo en esta tierra. Aunque hay un lugar bonito en la tierra, vamos a decir: este es Dios. No, Señor, porque Él es el creador de la tierra. Él dice: mi mano hizo todas estas cosas. Y si lo comparamos con el cielo, ese firmamento que se ve tan hermoso, la Biblia dice que Él es más sublime que los cielos. Al tercer día resucitó y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Si nosotros necesitamos el aire, el oxígeno para vivir, yo creo, hermanos, con toda mi alma, que aquí hay más de Dios que de oxígeno. Porque en Él nos movemos, en Él vivimos. Amén. Y ese es el ambiente maravilloso que se siente, porque donde está la presencia del Señor hay gozo y alegría. En la presencia del Señor hay plenitud
dar el mensaje porque él no quería. Y hay que hacer lo que Dios manda. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo siento por el Espíritu Santo que aquí hay personas que quieren entregar su vida al Señor. Gloria a Dios. Desde un principio dijimos un día especial, un día de victoria. Amén. Porque el Señor no sacó a la hermana Marta de cualquier cosa, sino la sacó del lodo. Allá donde nadie la pudo ayudar, donde nadie se interesaba por ella. Lo mismo que sucedió conmigo y sucedió con los hermanos. Nadie le interesaba ninguno de nosotros. Pero ese Dios miró desde los cielos con su amor, extendió su mano y la metió al fango y nos sacó. Por eso podemos decir, somos salvos en el nombre de Jesucristo. Y voy a esperar en este momento un valiente que quiere entregar su vida al Señor, así como Cristo entregó su vida en el Calvario por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Quiere usted, amable amigo, venir a este lugar? No arrodillarse delante de mí, porque yo soy un hombre, pero venga y entregue su vida al Señor aquí ahora mismo. Gloria al Señor Jesucristo. Hay una dama, un caballero, cualquiera que sea la persona. Aquí viene una, gloria a Dios. Dios le bendiga. Y quiere se arrodille y vamos a orar por usted.